Tiene la palabra la senadora Moreira. Gracias, presidente. Siendo la última, usted no imagina las presiones que he recibido de mis colegas para ser lo más breve posible. Voy a empezar diciendo que esta interpelación reconoce logros. El miembro interpelante reconoce logros, muy bien. Señaló que quiere manejar argumentos serios. Su interpelación era sobre el déficit, sobre la inflación, aunque luego derivó hacia las empresas públicas e incluyó cosas como el impacto de la sectorización del Frente Amplio sobre el déficit fiscal, algo donde el miembro interpelante entró en mi campo, y a eso me voy a referir un poquito, porque es el impacto de los factores políticos en la economía. Voy a hacer una reflexión filosófica, lo mío no es la economía. El senador interpelante se refirió a que no hiciéramos una suerte de torneo de vanidades, donde estuviéramos siempre comparando quién hizo esto, quién hizo aquello, yo lo hice mejor que vos. Muy bien, yo comparto que la interpelación no tiene como objeto quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor, sino que en realidad, lo que subyace a la interpelación y lo que me parece que resulta evidente de las manifestaciones aquí realizadas son las diferencias sobre proyectos económicos, políticos y concepciones de desarrollo en general que tenemos. Y estas estrategias de orientación general es la que nos dividen entre estatistas y mercantilistas, regulacionistas, desreguladores, intervencionistas versus liberales, en fin. No importa, las diferencias en realidad existen. Cualquier encuesta de valores que mida las orientaciones políticas en relación al Estado, al mercado, a la democracia, que midan las preferencias de los parlamentarios, van a mostrar que esas diferencias existen entre nosotros y son consistentes desde hace décadas. Entonces, hay cosas sobre las cuales no nos vamos a poner de acuerdo, pero que no tienen que ver con las cifras, sino que tienen que ver con concepciones de fondo. Cuando yo escucho hablar de la inflación o la necesidad de controlar la inflación o propuestas de estabilización, escucho hablar del déficit fiscal y de la autoridad del gasto público, a diferencia del senador Saravia, digo, sácate, apareció el consenso de Washington, ya me pongo de mal humor. Pienso exactamente al revés que él, exactamente al revés. Pero, ¿cómo es la cosa? Se dijo en la década de los 90, bueno, a ver, compañeros, sobre estas cosas nos tenemos que poner de acuerdo, una macroeconomía estable, señales a los inversores, y alguien más dijo, bueno, poniéndonos de acuerdo sobre estos fundamentos, no habrá diferencia entre una política de izquierda y una de derecha. La izquierda habrá capitulado frente a unos preceptos que son sistémicos. Y sin embargo, los estudios muestran que, aún aceptando estos preceptos sistémicos, déficit fiscal, superávit primario, etcétera, etcétera, las diferencias las hay y son muy grandes. Estas diferencias hacen que no solo el Uruguay haya cambiado de biblioteca, sino que todo, bueno, no sé si toda América Latina, pero buena parte de América Latina parece haber cambiado de biblioteca. Está ahora con otras bibliotecas. Entonces, los méritos que tienen, no solo el Uruguay, los méritos que tiene Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, en materia de reducción de la pobreza, en materia de crecimiento, de aumento de la inversión, etcétera, no se deben solamente a un ciclo favorable, porque, bueno, el mundo bien no está, sino a alguna cosa política que han hecho estos países. Quiere decir que el mérito político no es... Tiene que haber un mérito político y no todos son consecuencias inevitables o externalidades positivas de un ciclo que nos beneficia. Porque cuando nos va mal, el problema es del modelo, de nuestros errores y del fracaso de cualquier proyecto económico de izquierda, especialmente después del colapso de las experiencias del socialismo real. Pero cuando nos va bien, el mérito no es nuestro, no es nuestro. No es de nuestros proyectos políticos, no es de que apostamos a los consejos de salarios, a la negociación tripartita, al aumento del salario mínimo nacional, a los planes de emergencia, al aumento en el gasto en la educación. ¿No será que eso también es parte del modelo de desarrollo? Eso que se llama gasto, pero es inversión. El informe de la CEPAL, no el señor ministro, le adjudica algunos problemas del aumento del déficit fiscal, señala
la desaceleración de la economía uruguaya, el aumento del déficit fiscal y la inflación como los problemas que ha señalado el miembro interpelante. Ahora, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, dice que 2013 nos va a ir mucho mejor. No sé, veremos. Pero más allá de los errores propios, que sin duda los hay, el informe de la CEPAL es claro. Hay un contexto regional que explica la desaceleración y si no empeoramos, fue por el consumo interno, por ese consumo interno, por acá a veces demonizado, y por las exportaciones extrarregionales. Los componentes del déficit externo, algunos tienen que ver, no le voy a llamar la herencia maldita, soy la última en hablar y voy a tratar de no despertar animadversión alguna, pero algunos componentes del déficit externo son afrontar los compromisos del acuerdo por la crisis bancaria del 2002, 120 millones de dólares, el cierre de Pluna, 30 millones de dólares, está acá, está en el documento de la CEPAL, la neutra CEPAL. El sobrecosto energético, como decía que me antecedió en el uso de la palabra, sucede muchas veces, la política monetaria. Pero 10 años de crecimiento de la economía, decía el miembro interpelante, son 3 gobiernos, así que todos somos responsables del crecimiento de la economía. Y el dragón, San Jorge Amado, ha sido derrotado. Yo creo que no. Yo creo que el dragón nos derrotó en su momento y salimos muy malheridos y que el crecimiento del año 2003 y 2004 se explica porque como llegamos al fondo, después estuvimos arriba. Ahora, no recuerdo que en esos años se implementara un plan de emergencia, se incorporaran a los trabajadores a las negociaciones colectivas. Yo no recuerdo que se usaran esas políticas. ¿A qué me refiero con que el dragón nos derrotó? Bueno, emigraron creo que 50.000 personas, la pobreza creo que triplicó y quebraron muchísimas empresas uruguayas. Nos estamos recuperando. Lo que sí creo es que nunca hubo, desde hace 50 años, 9 años de crecimiento económico sostenido. Eso sí que no hubo, y menos a una tasa del 6%, y menos por encima del promedio latinoamericano. La última referencia que tenemos a eso es en los años 50. Sin embargo, hay diferencias, y yo creo que el modelo de acumulación va cambiando. Los fundamentos del desarrollo, en los fundamentos del desarrollo yo quiero incorporar el crecimiento con distribución del ingreso. ¿Por qué lo quiero incorporar? Lo quiero incorporar porque el crecimiento con concentración del ingreso fue la pauta de la América Latina cuando América Latina creció. También hay desigualdad cuando América Latina entra en recesión, pero Brasil es el ejemplo más claro de eso. Brasil creció y creció, a veces más, a veces menos, siempre concentrando, siempre concentrando. Brasil solo desconcentró el ingreso a partir de 2000. Es cierto que ahí algo de Fernando Henrique Cardoso tuvo que ver. Pero la desigualdad que se instala en la década de los 60 y recién se desinstala ahora, es decir, que pasaron, ¿cuánto? 50 años. La desigualdad, yo creo que el hecho de que el Uruguay, por primera vez en 50 años, es cierto, el Chini pasó de 45, ahora creo que está 0,398 para total del país, 5.000 habitantes o más, según el informe del INI. No nos vamos a poner a discutir sobre cifras, pero la reducción del índice de Gini es lo más notable, no de los últimos 10 años, 15 años, es lo más notable del último medio siglo. Ahora, el crecimiento con distribución del ingreso tiene que ver con política. El hecho de que los ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres, que más o menos eso es lo que significa haber disminuido la desigualdad, tiene que ver con pura política, tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con planes, tiene que ver con participación de los de abajo, porque en la sociedad nunca hay iguales, lo que hay son igualados, y a estos se los iguala con la política. ¿Qué descubrió CEPAL, el último informe de la CEPAL? A mí me encantó, porque ahora se hacen reflexiones politológicas mezcladas con las económicas. CEPAL descubrió que allí donde hay más confianza en las instituciones políticas es donde se redujo la desigualdad. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la gente de alguna manera percibe que hay más justicia social. Y al percibir que hay más justicia social, siente que la política es más potente. Es
Es decir, que los políticos hacen algo que cambia los hechos materiales del mundo, que no hacen solamente política simbólica, sino que hacen política real. Y cuando la gente entiende que hay política real, aumenta la confianza en la política. Y esto es un círculo virtuoso, porque la confianza en la política, a su vez, provoca resultados económicos, como el optimismo, la confianza a largo plazo, la propensión a contraer créditos de largo plazo, etcétera, etcétera. Así que la política importa y mucho. Y la confianza de los uruguayos, y permítaseme decir que luego de los brasileros, ustedes saben, como decía Charly García, que la alegría es brasilera, los brasileros han sido los más optimistas de América Latina siempre, y nosotros ahora estamos debajo de los brasileros. Yo casi que no lo creo, debe ser un problema de indicadores, pero lo cierto es que así como hay recesión económica, también hay recesión política. Y el Uruguay salió de un periodo de recesión política y entró en un periodo de crecimiento político, de crecimiento de las expectativas, de la confianza, etc. Muy bien. La distribución del ingreso también tiene que ver con el crecimiento del empleo, la reducción del desempleo, muy bien. Pero cuando discutimos acá, yo quiero que discutamos sobre cosas que discutíamos hace 10 o 20 años. Hace 10 o 20 años se decían que los problemas del empleo eran la rigidez de las normas laborales, la formalización, o sea que teníamos que ir a planes de desregulación laboral para aumentar la tasa de empleo. Por favor, tuvimos esa discusión durante 2 décadas. Yo no digo que lo que se hace ahora se transforme en una teoría estructural de largo plazo. Lo que sí sé es que hoy tenemos aumento del empleo, aumento de la formalización del empleo como nunca se ha visto, con aumento del salario real. Quiere decir que sí, se puede tener todo junto. No necesitamos desregular y hacer planes de flexibilización laboral para mejorar en términos de empleo. Al mismo tiempo, darle a los trabajadores instrumentos políticos para la negociación colectiva permitió el aumento del salario real. Y el aumento del salario real también se tradujo en consumo. Bueno, que aquellos que producen sean los que consumen forma parte también de un círculo virtuoso que Keynes y otros, sobre el que Keynes y otros hablaron en el pasado. Todo eso fue lo que impactó sobre la desigualdad. Pero esto no es mercado, esto es política. La pobreza se redujo. Acá hay unas cifras que van y que vienen, pero a ver, cuando salimos de la dictadura teníamos algo así como 4 de cada 10 uruguayos viviendo en la pobreza, más o menos, de brocha gorda. Luego, en los mejores años, que fueron los años de gobierno del Partido Nacional, 1990-1994, fue una buena media década de crecimiento de América Latina, la pobreza se redujo, pero los datos que yo tengo se redujo al 17. Bien. Después vino la media década perdida de América Latina, entre el 98 y el 2002, ahí aumentó la pobreza en toda América Latina y en el Uruguay pasó al 30 y pico. Bueno, ahora la tenemos en 13,7. Pero la indigencia sí, la indigencia es inédita, porque la tenemos en 0,5. Pero eso fue una meta política, el gobierno dijo, quiero terminar con la indigencia. ¿Y cómo se hizo? Con planes sociales, porque la explicación de la reducción de la pobreza tiene más que ver con los consejos de salarios, con el aumento del salario real, etcétera. Pero la explicación de la reducción de la indigencia a límites o a cifras de las que nunca se tuvo conocimiento históricamente tiene que ver con política. De hecho, la propia CEPAL, cuando mira la reducción de la pobreza, dice el 55% de la variación en la reducción de la pobreza se debe a los cambios en la distribución del ingreso y el 45% se debe al crecimiento. No estamos reduciendo la pobreza solo porque crecemos, estamos reduciendo la pobreza porque hemos atacado la desigualdad. Quiere decir que todo esto es político. Lo más importante, ya le permito. Lo más importante de la reducción de la incidencia de la pobreza es la reducción de la incidencia de la pobreza en la población infantil. Esto me parece que es lo que más impactos tiene para el modelo de desarrollo. Porque el modelo de desarrollo requiere capacidades. Las capacidades requieren niños sanos y educados. La pobreza infantil hoy está en guarismos menores al 30% y nosotros tuvimos la pobreza infantil, recuerden a Juan Pablo Terra con sus estudios sobre la pobreza infantil, que era algo así como el 60%, cayó y luego volvió a aumentar durante la crisis. Que el Uruguay haya logrado blindar, entre comillas, porque es un término, a los niños me parece de las cosas más importantes desde el punto de vista del desarrollo. Le doy una interrupción al senador Solari. Puede interrumpir el senador Solari.
Gracias, presidente. Yo no voy a entrar a esta hora en un torneo de vanidades de ninguna manera, y menos con una senadora tan inteligente y buena moza como la senadora Constanza Moreira. Pero simplemente lo que quisiera sí es aportar algunas cifras